Solo tu palabra firme es, la roca fuerte en tempestad. En cada línea hay verdad, tu gloria en cada página. Solo por fe venimos hoy, sin ningún mérito que dar, confiados en tus promesas. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Justificados por Jesús, su justicia es nuestro clamor. Él satisfizo tu gran ley, su obra en la cruz nos libertó. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo por gracia nos salvó. Lo que hoy somos es por Él. El corazón que esclavo fue, por tu poder hoy nuevo es. Por tu poder hoy nuevo es. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. 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 Por siempre la gloria. Solo tu palabra firme es, Amén. la roca fuerte en tempestad. Buenos días, iglesia, ¿cómo están en esta mañana? Muy bien. Buenos días. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Solo la palabra del Señor es fuerte, es la roca firme, ¿verdad? En medio Así de la es. tempestad. Y qué bueno es despertarnos este domingo declarando esa palabra, declarando Amén. que en Dios somos fuertes, declarando que en Dios tenemos puesta nuestra esperanza.
Amén. El Señor es nuestra fortaleza. En este día que viene de comenzar, muchos acaban de tomar ya su desayunito en familia, están con su té, con su café en casa. Disfrutando el solecito. Qué rico estar juntos en este día. Amén. Gracias por abrir las puertas de tu hogar. A los que no nos conocen, somos tus amigos, Bella y Rey. Esta es la Iglesia Escritura, una iglesia familiar. Y hoy estamos súper felices de estar contigo. Queremos hablar de un tema especial. Antes que nada, queremos orar por ti, ¿verdad? Amén. Queremos que el Señor te pueda bendecir, que su gracia, su amor, su paz llenen tu hogar en este momento. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por estar juntos en esta mañana con nuestros hermanos, con nuestros amigos, los que se están conectando desde cualquier parte del mundo. Te bendecimos por este día. Gracias por tu fidelidad, por tu amor eterno. Gracias porque hoy estamos vivos, Señor, porque pudimos desayunar con nuestra familia, tuvimos que comer sobre la mesa, hemos tenido un día por delante, tenemos planes, tenemos un futuro, Señor, en ti. Gracias por tantas bendiciones. Gracias, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, y nos centramos en lo agradecido que estamos, Señor, no en las cosas que nos faltan, no en lo que no tenemos. Miramos lo que nos has dado. Te bendecimos, Señor, por lo que tenemos. Muchas gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Quizás, hermanos, hoy en este día están en guerras, están en tribulaciones, pero gracias porque hoy podemos disfrutar de paz, disfrutar de ti, Señor, y rogamos también que tú bendigas a tu pueblo Israel, bendigas a tu iglesia, bendigas a tus hijos, Señor, y bendigas, Señor, y tengas misericordia de este planeta, de esta tierra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo estás? Siempre te pregunto. Bien. Y yo siempre respondo bien. Estamos bien, gracias al Señor. Felices, bendecidos, como decías tú, mirando las cosas buenas que Dios nos ha dado. Y eso es una buena práctica, ¿verdad? Es una buena manera de poder decirle al Señor, Señor, mi vida te agradece por tantas bondades, por tantas cosas hermosas que me has dado, y lo que no tengo o lo que creo que necesito, si no lo tengo, es porque realmente no lo necesito. Porque nuestro Padre provee para todo lo que necesitamos y para todas las cosas que Él sabe que nosotros vamos a necesitar. Realmente hoy queremos presentar un tema muy interesante, un tema que nos habla de la grandeza del Señor. Amén. Porque recuerda que la gracia de Dios no es otra cosa sino la manifestación excelsa y suprema de la grandeza de Dios y de cuán grande es su misericordia por nosotros. Amén, así es. Y en el tema de hoy nos vamos a sentir muchos identificados. Pues sí. Todos, yo diría. Yo diría que todos. Y siempre digo que esa es la riqueza de la palabra, que me gusta que nos muestra no solamente personas fuertes, personas vencedoras, personas que han logrado cosas, sino que también nos muestra nuestras debilidades, nos muestra nuestras incompetencias, por decirlo de alguna manera, pero nos hace enfocarnos en la fuente que es Dios, para que podamos seguir adelante, para que podamos entender que no es por nosotros mismos, sino que todo lo que somos depende de la gracia del Señor. Amén. Y poder decir a voz fuerte, yo no sé si a ti te gusta cantar, a mí me gusta cantar, pero yo creo que sí, sería un ejercicio maravilloso, así gritar en nuestra casa: todo lo debo a Dios. Amén. Todo lo que soy, todo lo que tengo lo debemos a Él, a nuestro Padre que nos ha amado con un amor tan grande, un amor que aunque llevamos 2 meses hablando de su gracia y su favor, realmente es imposible que podamos nosotros llegar a un quinto de lo que significa ese amor grande de Dios por la humanidad. Y hoy queremos hablar de este tema: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, ¿verdad? Y hay una verdad profunda, y es que cada uno de nosotros, amigos, tenemos una espinita, tenemos algo en nuestro ser que nos recuerda constantemente de dónde vinimos, quiénes somos realmente, y de la pata que cogíamos, como decimos en mi país. Pero antes de que entremos a eso, yo no sé si te ha pasado que vivimos en un mundo actual, este mundo moderno. Realmente la noticia que más vende, las páginas que más se venden en los periódicos son las páginas, los chismes sociales, ¿verdad? La página donde se expone, por ejemplo, el secreto por el cual Celine Dion se mantiene joven, o el secreto por cual tal pareja se separó, la infidelidad del otro, lo que hizo aquella persona. Realmente el mundo tiene comezón por escuchar o por meterse en la intimidad de las vidas de las personas y saber detalles de sus faltas, de sus errores, por qué la otra piensa así, por qué el otro tiene tal defecto, por qué la otra es de esta manera.
Y tal es así que si vemos en los canales de YouTube, los youtubers que han salido en este tiempo, los que más seguidores tienen son los que hacen esto de reality show, que es la vida entera. Yo he visto... Una cámara en casa, ¿verdad? Sí, he visto personas Tesoro, ¿te imaginas una cámara en casa? No, yo no pudiera tener ese show. Es impresionante. Yo digo, ¿cómo hacen? Están transmitiendo 24 horas. Esos pequeños momentos cuando perdemos la paciencia con los niños, ¿te imaginas? No. Y donde eso los conoce el Señor. Esos momentos donde el pastor se altera y se pierde la paciencia con los niños. Qué difícil, ¿verdad? Qué tremendo. Bueno, realmente en la vida real esos son los espacios que más se venden. Así porque es. todos tenemos esa comezón de saber qué le pasa en privado a las personas. Y realmente la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 12, el mismo Pablo, el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, uno de los hombres que yo realmente más amo de la palabra, obviamente después de nuestro Señor, porque Pablo fue un hombre, amigos, que se presentó, o sea, era este apóstol, ¿verdad? Este hombre que nos habla Romanos 8, que escribe lo que está en Romanos 8, pero al mismo tiempo es un hombre con los pies tan puestos en la tierra, sí. Un hombre que en 2 de Corintios 12, él mismo abrió la ventana de una de las habitaciones de su vida secretas. Y nos permitió, de una de las habitaciones secretas de su vida, que por 14 años había estado él con esa ventana cerrada, guardándola, y nos permitió que pudiésemos echar un vistazo adentro de ese cuarto, de su propio corazón, para que nosotros pudiéramos, y no lo hizo con el propósito de hacerse famoso, o tener más ratings, o tener más seguidores en los medios sociales como hacen los que hacen estas cosas en el mundo, ¿verdad? Lo hizo simplemente con el propósito de que podamos entender tú y yo en este día una gran verdad. Tenemos un contraste, tenemos en un lado de la balanza al Pablo apóstol, al gran Pablo, profeta de Dios también, este hombre con una revelación profunda, pero al otro lado tenemos a un Pablo que se nos revela en este capítulo 12 de 2 de Corintios, donde él quiere decirnos que Dios ama usar a los débiles. Así es. Repítelo contigo, Dios ama usar a los débiles y nos dice que su gracia es la fuente mayor de contentamiento del corazón humano. Así es. Amén. Y leer esta parte de la porción de la palabra es realmente inspirador. A mí me vira el piso, como decimos. Inspirador porque tenemos tendencia a pensar de que como un Dios tan santo, un Dios tan fuerte, un Dios que realmente no necesita nada, va a usar una persona débil, va a usar una persona que tiene una situación en su vida que diera lo que no tiene por quitarla, porque hay veces que tenemos algo que simplemente no queremos cargar con eso y buscamos soluciones, buscamos aquí, buscamos allá, y eso deja cierta frustración en nuestro corazón, el saber que somos incapaces, incompetentes de quitar eso que tenemos en nuestras vidas. Pero si vemos desde el otro punto, si vemos este pasaje, nos damos cuenta que Dios es un Dios intencional. Así es, Dios es un Dios que Él, todo lo que está en nuestras vidas, porque Él lo permite, y eso es la soberanía de Dios, eso es depender de su soberanía y de su gracia, decirle, Señor, yo voy a decir como dice aquí el apóstol, ¿verdad? Exactamente. Amigo, no hay un área de tu vida, de mi vida, que Dios no pueda usar. Amén. A veces pensamos de que Dios solamente quiere usar lo bonito, el talento, lo que tenemos, pero al contrario, dice la palabra que Él se glorifica. Amén. Y su poder es perfeccionado en esas áreas que nos da miedo mostrarle a otros. ¡Qué locura! Realmente la vida cristiana es una gloriosa locura. El cristianismo es una paradoja absoluta, es una locura absoluta, porque se nos dice que si queremos realmente ser elevados, tenemos que bajarnos, ¿verdad? Tenemos que ir a lavar los pies de los demás. Es contrario al pensamiento Exactamente. humano, completamente. Si queremos ganar nuestra vida, tenemos que perderla. Si tenemos cuando tenemos más, cuando damos más a las personas, o sea, cuando nos quitamos de nuestras cosas, nos dice que los últimos van a ser los primeros. Nos dice también la palabra que debemos estar felices, cantando de alegría, celebrando a Dios cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones. Y Pablo nos dice en este capítulo de 2 de Corintios 12 de que somos más fuertes cuando somos más débiles. Gloriosa locura, Amén. Gloriosa paradoja, glorioso nombre de Jesús, glorioso evangelio de Jesucristo, que ha llamado a lo pequeño, a lo insignificante, a lo vil, a lo menospreciado, que te ha llamado a ti y a mí
gente pecadora, gente inmerecedora de su gracia, Así por es. amor divino de Dios, por gracia infinita de Dios, para hacer algo de nosotros. Así Para es. hacer algo de nosotros. Yo quisiera que leyeras por favor el pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 12, del 6 al 10. Así Si es. lo puedes leer. Dice 2 de Corintios 12 del 6 al 10, porque si quisiera gloriarme, Amén. no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo Amén. more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Qué pasaje tan hermoso, tan profundo, Así qué pasaje es. tan real a nuestra realidad humana, ¿verdad? Yo creo que uno de los grandes problemas que ha habido en la iglesia cristiana es que hemos vendido al mundo un cristianismo absurdo, un cristianismo irreal, donde nos presentamos como gente perfecta, gente intachable, el gran predicador encima del stage con las luces y todo es la gloria. Y realmente Pablo, vamos a hablar de este pasaje. 14 años antes de que Pablo dijese estas palabras, Pablo había guardado un gran secreto en su vida, y un secreto glorioso. Pablo había sido llevado a través de una visión al tercer cielo, había visto cosas, como dice él, palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Pablo había sido testigo de ver la realidad del cielo, la realidad de Dios, de conocer secretos de la misma mano de Dios, que ningún mortal en esta tierra realmente lo había podido vivir o descubrir. De hecho, fue tan importante esa revelación que Dios dio a Pablo 14 años de él decir esto, que influenció completamente la revelación que Pablo tiene como apóstol en el Nuevo Testamento acerca de las verdades que él habla. La profundidad que tienen las cartas de Pablo son una profundidad teológica indescriptible, y estamos hablando de un hombre que en teoría no caminó con Jesús, no estuvo físicamente al lado de Jesús, pero que fue llevado, dice él, al tercer cielo, y allí vio cosas y escuchó cosas, palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar, palabras tan profundas. Y Pablo, un hombre como Pablo, que despreciaba completamente la autopromoción. Pablo no era de estos que se venden por likes o que se venden por seguidores. Pablo guardó por 14 años este secreto, porque él no quería, como decía, el que hablaran de él, sino una impresión más grande que la que él mismo daba con sus palabras y con sus hechos. Él quería que la gente mirara a Jesús, y Pablo estaba consciente de que hay una verdad, que cuando Dios realmente exalta a un hombre, le permite a un ser humano vivir este tipo de cosas, ciertamente Dios tiene que hacer algo para guardar a ese hombre, y eso es lo que vamos a ver más adelante que hizo con él, porque la arrogancia humana, a todos nos gusta que nos celebren, y es algo que está ahí en cada corazoncito que camina sobre esta tierra. Está ese pequeño gramo de arrogancia, de ego, de que nos gusta que nos celebren. Y Pablo, cuando incluso 14 años después, en 2 Corintios 12, él abre esta ventana de su corazón y nos deja y nos dice: hey, es cierto que yo soy el gran apóstol Pablo, pero miren, tengo un aguijón, tengo un problema, tengo una debilidad en mi vida. Yo mismo, que hace 14 años fui testigo de ver estas cosas que les estoy contando, de esta revelación tan profunda, Dios ha permitido en su soberanía que tenga sobre mí un aguijón que está constantemente recordándome algo, y es de que necesito de la gracia constante de Dios. Pablo no quería venderse como tienen por costumbre muchos apóstoles famosos o de estos neoapóstoles, ¿verdad? Donde el más mínimo detalle queremos vender nuestra fe, queremos exaltarnos y queremos reconocernos. De hecho, Pablo, cuando escribe esta parte, él está hablando en tercera persona. Él empieza a decir: hace 14 años su nombre. Obviamente por el contexto entendemos que él está hablando de él. Pero conozco a un hombre en Cristo, dice. Pero obviamente entendemos de que él está refiriéndose a él. Pero veamos el grado de
no deseo de autopromoción que Pablo tenía, esa humildad que el Señor estaba provocando en su corazón a través de este mismo proceso que comenzó 14 años atrás y que constantemente, dice Pablo, que estaba orando a Dios para que Dios lo liberara de ese tormento que él tenía, y Dios en su soberanía le dijo palabras muy difíciles que quizás nosotros no quisiéramos escuchar, y es el tema de este sermón, de esta charla en este día: bástate mi gracia. Y Dios, dice Pablo, le había dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que le abofetease constantemente para que él no se enalteciera en sobremanera. Ciertamente cuando tú eres testigo de esas profundidades, cuando Dios te lleva a esas cosas, yo realmente creo de que, o sea, estamos hablando de Pablo. No vamos a pensar que estamos hablando ni de un hombre, un mortal cualquiera, ni de mí, ni de ti. Estamos hablando de un hombre como Pablo, un hombre al que el Señor de manera soberana lo salvó, lo trajo a salvación. Le dijo: Pablo, hasta aquí llegaste siendo mi enemigo. Hoy tú eres salvo, hoy tú eres mi hijo y hoy vas a hacer lo que yo quiera. Ese es el Pablo. Ese es el Pablo que estamos hablando, ¿verdad? Y dice él que al parecer todos podían ver ese aguijón que él tenía. Era algo visible para sus compañeros, para las personas donde Pablo iba. Era un aguijón visible, era un problema, una debilidad que era visible para todos, y en cierta manera no era un secreto. Su visión celestial era un secreto hasta el día que lo declaró, pero todos podían ver este aguijón, todos podían ver esta debilidad, esta escasez o este problema que había en su vida, y esto había provocado que algunos de los cristianos de la iglesia de Corinto habían tomado en poco a Pablo y lo estaban como que criticando, porque decían: pero ¿cómo es posible que este hombre que diga que es el gran discípulo y tiene estos problemas en su vida, verdad? Y por eso Pablo está diciendo que él tiene este aguijón, un aguijón en su carne que le resulta vergonzoso, que él lucha constantemente contra eso, pero él dice que a Dios le ha placido que eso esté en su vida y que está adelante. De hecho, la palabra aguijón que él usa, que es del griego skolops, muestra algo que frustra o causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Así es. Y a tal punto que dice la palabra del Señor que le ha rogado 3 veces al Señor, y 3 veces no literalmente, sino que eso es un hebraísmo que quiere decir le he rogado muchas veces al Señor. Vaya usted a saber cuántas veces. Yo me imagino que 14 años, ¿no? Pues sí, todo ese tiempo estuvo rogándole al Señor: Señor, quita de mí este aguijón, Señor, quita esto que me atormenta. Sin embargo, el Señor no lo hizo, y eso nos puede llevar a pensar: bueno, pero, o sea, ¿por qué el Señor no hizo esto en la vida de Pablo? Porque si había hecho tantas cosas a través de la vida de Pablo, mantenía a ese mensajero de Satanás abofeteándole y haciéndole todos los días ir a pedirle al Señor: Señor, quita esto de mí. Exactamente. O sea, imagínense ustedes al gran Pablo abofeteado por un demonio. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo hubiera creído, verdad? Este fue el gran secreto que Pablo reveló al mundo después de 14 años. Yo creo que si en aquel tiempo hubieran habido notas amarillistas, esto hubiera sido la primera página por muchos años, ¿verdad? El gran Pablo revela que está siendo abofeteado por un demonio y que tiene un aguijón en su carne, del cual ruega constantemente a Dios, y Dios le ha dicho: no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Y ahí comenzarían cuál será el aguijón de Pablo, y las especulaciones lloverían, porque como seres humanos nos gusta husmear en la vida de la gente y nos gusta, como decíamos al principio, conocer qué hay detrás de esas puertas cerradas que no se les muestra a nadie, pero ni siquiera es por tener una enseñanza, ni siquiera es por sacar algo provechoso, sino porque simplemente queremos hablar. Y me imagino que en ese tiempo hablarían de Pablo y dirían: es esto, es aquello, pero Dios sabrá. Tenemos que estar conscientes. Muchos, este aguijón de la carne o este aguijón físico, es muy probable que hubiera sido visible en las personas que convivieron con él, que ellos veían cuál era ese problema. De hecho, a mí me encanta lo que Spurgeon dice sobre este contexto del aguijón de Pablo, y él dice que no podemos ser tan rastreros. Es el término que usa Spurgeon, que del siglo XVIII, bueno, sabemos cómo se hablaba, un inglés que hablaba bien directo. Él decía que no podemos ser tan rastreros de pensar de que realmente, o sea, de juzgar a Pablo
sin realmente entender el propósito por el cual Dios había permitido esto en la vida de Pablo. Y es curioso, el mismo Spurgeon dice de que era tan denigrante para el propio Pablo, era algo tan que causaba vergüenza para Pablo, porque primeramente un emisario de Satanás, no fue ni el mismo Satanás el que se enfrentaba contra Pablo. Dios permitió que un demonio, un enviado de Satanás, un mensajero de Satanás, como dice, fuese el que estuviese abofeteándole constantemente, diciéndole, hey, hablándole de su debilidad, hablándole de su problema. Y Spurgeon decía que esto era frustrante en todos los aspectos. En primer lugar, porque un hombre como Pablo perfectamente pudiera haberse enfrentado, un hombre que entendía la guerra espiritual, un hombre que hablaba de vestirse de la armadura de Dios, que hablaba y enseñaba de todo esto. ¿Y cómo es posible que Dios permitiera que un simple demonio tuviese la potestad de abofetear a este gigante de Dios, verdad? Y de no solo eso, todo boxeador, toda persona que practica o que está en una batalla, el sueño realmente es enfrentarse con un adversario a su altura, de su peso. Y sin embargo, o sea, donde pudiese él tomar su espada y tener una batalla digna con este adversario. Pero este adversario era un simple demonio que Dios le dio la potestad de poder, o le permitió Dios en su soberanía que él pudiese atormentar en este aspecto a Pablo. Y no a base de espada, a base de cachetadas. Y la cachetada en este aspecto es un símbolo o representa algo bochornoso, algo que realmente era muy difícil, algo muy difícil para Pablo de poder entenderlo y de poder de poder realmente decir cómo es posible que Dios pueda estar permitiendo eso. Y por eso es que dice la palabra, él mismo dice, yo llevo años, o sea, 14 años donde he rogado constantemente para que Dios me libre de este aguijón, para que Dios me libre de esta debilidad que tengo en mi vida, pero realmente Dios ha tenido otros planes, Dios ha tenido otra idea, y esta gran prueba de Pablo por la cual él pedía a Dios que le quitase este problema de su vida, tenía 3 dimensiones muy importantes. Tenía una dimensión física en la cual dice la palabra que era un aguijón en su carne, o sea, era un problema realmente en su carne, en su cuerpo. También que tenía una dimensión mental, porque tenía un mensajero de Satanás que constantemente estaba librando una batalla en su mente para hacerlo entender, y Dios usando ese mensajero para que Pablo pudiese constantemente mantenerse humilde y mantenerse con los pies en la tierra. Para que no me enaltezca, dice exactamente, para que no se enalteciera. Y tener una dimensión espiritual, porque por todos estos años Pablo estaba orando por una situación específica en su vida a la cual Dios había decidido no darle una respuesta positiva. Recordemos que Dios no es que Dios no contestara, Dios contestó a Pablo. Y bien que le contestó, pero Dios no le dio a Pablo la respuesta que él estaba buscando. Y aquí hay una gran enseñanza. Muchas veces tú y yo tenemos un aguijón en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestra vida. Está ese problema que nos lleva constantemente a estar buscando de la gracia de Dios. Y tenemos que entender de que muchas veces ese problemita, esa debilidad en tu vida, ese aspecto que tú no te sientes orgulloso, ese cuarto que es el cuarto donde tú quisieras que nadie viese en tu interior lo que siente, lo que pasa, y que obviamente Dios lo conoce, es el punto o el elemento que Dios está usando para mantenerte constantemente buscando de su gracia y buscando de su amor. Y por eso tenemos que entender de que en el tiempo de la debilidad, en la situación de la debilidad, es el terreno perfecto para que la gloria de Dios, para que la gracia de Dios entre y conquiste al corazón del hombre, un corazón débil a un corazón que necesita. Así es que porque cuando nosotros como seres humanos nos creemos suficientes, cuando pensamos que podemos resolver todo por nuestros propios medios, o que tenemos los recursos para salir vencedores, en ese punto nadie va a Dios. En ese punto nos es difícil voltearnos y decir, Señor, gracias, porque pensamos que todo lo hemos logrado nosotros. Entonces es cuando reconocemos nuestra insuficiencia, cuando sabemos, Señor, hay algo que yo no puedo controlar, y ese algo es lo que me lleva cada día a ir delante de tu presencia, a decir, Amén. Señor, ten misericordia, ayúdame,
mira mi petición, mira mi oración, y es el vínculo que Dios usa para que nosotros constantemente estemos humillados delante de su presencia y expectantes y esperando ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Así es. Los estudiosos, los teólogos todavía no se pueden poner de acuerdo en cuanto a qué era realmente este aguijón. Algunos piensan de que estaba asociado con una fatiga espiritual que Pablo tenía a causa de todos estos años de ministerio. Otros piensan de que era la persecución a la cual estaba expuesto. Otros creen que era una enfermedad física o mental. Otros creen que eran pensamientos de lujuria y pensamientos pecaminosos con los cuales Pablo tenía que batallar constantemente. Tertuliano, en los primeros siglos del cristianismo, expresaba o él creía de que este aguijón era un fuerte dolor de cabeza o un dolor de oído que Pablo sufría constantemente. Otros también creían de que eran fiebres profundas o fiebres muy delirantes que Pablo sufría, fiebres que eran comunes en una isla donde estuvo Pablo 14 años atrás y que quizás se haya contagiado con esa fiebre. La verdad es que la palabra de Dios nos da un detalle de cuál era ese aguijón, y yo creo que Dios fue muy intencional con eso, porque si Dios realmente hubiese manifestado o hubiese permitido que se revelara en la palabra cuál era ese aguijón específico, tendríamos la tendencia hoy de mirar diferente a los que padecen de ese aguijón específico, pero pensar, yo no padezco de eso, por lo tanto ese aguijón a mí no me pincha, ese aguijón conmigo realmente no tiene ningún problema. Pero Dios realmente lo que quería, la intención de Pablo, al no mencionar tampoco exactamente cuál era ese aguijón, es para decirnos bien claro y para decirnos de una manera muy impresionante: tú también, yo también. Cada ser humano, cada hijo de Dios tiene su aguijón que está constantemente pinzándolo, que está constantemente recordándole, hey, necesitamos de la gracia de Dios. Así es. Pablo fue intencional en esto, ¿verdad? Como dices tú, para que entendiéramos que todos cabemos en ese zapato. Todos podemos ponernos los zapatos de Pablo. Y entender que todos tenemos una debilidad. Y eso nos ayuda a saber que la gracia de Dios es suficiente. No importa el tamaño que nosotros humanamente podemos darle a nuestra debilidad, porque nosotros categorizamos. Pensamos que unos tienen más problemas que otros. Sin embargo, delante del Señor, todas nuestras situaciones, todos nuestros aguijones son iguales, porque su gracia es suficiente. Y qué bueno que no se le puso nombre. Bueno que no se le puso nombre aquí en la palabra, porque hoy podemos ir delante del Señor y decirle: Señor, este es mi aguijón, tú lo conoces, quítalo si es tu voluntad, y si no, hazme ver todos los días tu gracia y hazme ver que tú te estás glorificando en medio de esta debilidad. Exactamente. Amigos, sobre esto Spurgeon decía, me encanta esta cita de Spurgeon, decía: generalmente hallo que cada expositor ha seleccionado un aguijón en particular, el cual ha traspasado su propio pecho. En otras palabras, cada uno le pondrá el nombre de ese aguijón con el cual uno sabe que batalla. Yo sé cuáles son mis aguijones, son cosas de las cuales no me siento orgulloso, son pensamientos con los cuales no me siento orgulloso, situaciones con las cuales no me siento orgulloso, pero ruego a Dios que si Él permite que estén en mi vida, entiendo que su gracia me va a sostener. Amén. Y su gracia me va a llevar adelante. Y eso es lo que tienes que entender tú en este día también. Cada uno de nosotros tenemos situaciones en nuestra vida, momentos, pensamientos, lo que sea, que no nos hacen sentirnos orgullosos, ni sentirnos, wow, qué bueno soy. Y gloria a Dios por eso. En otras palabras, es lo que Pablo dice: y me gloriaré en esto. Porque aquí es donde se perfecciona entonces la gracia de Dios en mi vida. Cuando vemos la carga de Pablo, hay dos formas de entender el alivio que pudiese haber estado deseando Pablo. El primero era de que Dios quitase la carga. Ese sería el ideal, ¿verdad? Ideal, y el que Dios quitase ese aguijón, porque duras cosas es dar cosas patadas contra un aguijón, ¿verdad? Y el segundo es que Dios pudiera fortalecer los hombros de Pablo para que él soportara esa carga. Y la opción que optó, o que Dios permitió en Pablo por su soberanía, fue la segunda. Dios fortaleció los hombros de Pablo para que en medio de esa prueba, o sea, Dios no quitó la debilidad, Dios no quitó el problema, Dios le dio fuerza para que él siguiera adelante, y para que en ese proceso constante, esa batalla constante, él entendiese la gracia de Dios, una gracia que se le dio un nombre, que se le permitió ver el cielo donde habita Dios, y que al mismo tiempo se nos presenta Él mismo, porque no es que ni otra persona lo está criticando, Él mismo dice: hey, este soy yo.
El hombre que Dios lo llevó al cielo y vio la gloria de Dios y vio el paraíso. Y aquí tienen delante de ustedes a este hombre que también tiene fallas, que un demonio lo abofetea. Un hombre que ruega un hombre que ha orado por miles y Dios ha hecho milagros y ha sanado, y un hombre que yo mismo estoy clamando que Dios me quite este problema que tengo en mí, en mi ser, en mi cuerpo, y Dios no ha querido hacerlo. Este soy yo. Y eso me encanta de Pablo como hombre, como líder, como hermano en la fe, porque ese es el tipo de cristianos que Dios quiere formar en este tiempo. Gente honesta, gente honesta, sin dobleces, gente que entiende de que necesita la gracia de Dios en nuestras vidas. Vivimos en una cultura, amigos, en esta cultura occidental, donde tenemos la tendencia a idolatrar el principio de que fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Eso nos encanta. Y nos encanta esa parte, pero nos damos cuenta también que Efesios 2 nos habla acerca de nuestra condición a causa del pecado y de que cuánto necesitamos nosotros la gracia de Dios, que es grande en misericordia, pero que necesita venir a un corazón muerto en pecado, un corazón dañado, a una imagen completamente distorsionada por la fuerza del pecado. No podemos recibir la suficiencia de la gracia de Dios hasta que conocemos nuestra propia insuficiencia. El día que tú reconoces yo soy insuficiente, ese día que dices yo necesito la gracia de Dios, yo soy un pecador, ese día la gracia toca la puerta. Ese día el favor de Dios llega a tu puerta, porque recuerda esto: Dios ama usar a los débiles. Dile a tu amigo: Dios ama a tu pareja, a tu hijo. Así es. Dios ama usar a los débiles. Así es. Y es una gran noticia, ¿verdad? Pues sí, imagínate. Dilo como, wow, he descubierto una gran noticia en esta mañana, y es que Dios ama usarme. Porque tú y yo somos débiles, porque tú que nos estás viendo también tienes tus debilidades, tienes tus situaciones al igual que nosotros, pero eso no nos hace a un lado, eso nos hace blancos perfectos para que Dios muestre su poder, para que Dios en medio de nuestra debilidad pueda gloriarse. Pero también es que Dios tiene una perspectiva diferente. Nosotros jamás usaríamos a los débiles. Para nosotros, ¿te imaginas un ejército de débiles? ¿Te imaginas que en las Fuerzas Armadas de cualquier país digan yo voy a crear un ejército que va a luchar, pero lo voy a hacer con débiles? No, nosotros como humanos buscamos gente fuerte, gente capaz, gente con recursos, gente que sabemos que tiene lo que vamos a necesitar en un momento determinado, pero Dios busca gente que reconozca su gracia. Dios busca gente que pueda ver la mano del Señor obrando en medio de las debilidades. Dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos dice de que Dios no actúa como actúa nosotros. Exactamente. Y quiero que sepas algo, nuestras debilidades no son un accidente, no son una casualidad, no es que te tocó esta. Dios permitió cada debilidad de nuestra vida, cada situación que para nosotros es bochornosa y difícil, la permitió con un propósito específico. Es el propósito de demostrar su poder en tu vida. Recuerda que a Dios no le impresiona la fuerza ni la autosuficiencia. Así es. De hecho, lo que atrae a Dios son los corazones débiles, los corazones humildes. Y la Biblia está llena de ejemplos, ¿verdad? De ejemplos donde Dios ama y usa a gente imperfecta, a las personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias, cosas que Él mismo se llevará la gloria y el poder, porque al Él usar un vaso que no es capaz por Él mismo de hacer nada extraordinario, y al Él permitir que su gracia se derrame sobre ese vaso, toda la gloria se la lleva a Dios mismo. Recuerda que cuando piensas en las limitaciones de tu vida, puedes ser tentado a concluir de que Dios nunca podrá usarme. Si tú hoy te pones frente a un espejo y tú dices, wow, yo soy así, wow, soy mentiroso, me gusta, tengo inclinación a tales cosas, a tales vicios, me gusta, soy de la lengua un poco frágil, de la lengua un poco suelta, o yo me gusta criticar, o yo no sé. Ciertamente Dios está transformando nuestro ser conforme a la imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo está obrando un proyecto maravilloso en nuestro corazón donde Él está transformando, pero en medio de esa debilidad Dios te quiere usar, en medio de ese problema, de esa cosa que tú, ese pecado Dios lo quiere quitar, pero cada situación de tu vida, sea una enfermedad, sea lo que sea,
que está en tu vida, que a ti, que sabes que te está bofeteando, que conoces que es algo que no es, que te abochorna. Llévalo a la cruz. Amén. Llévalo a la cruz y recuerda que allí Dios se está glorificando, que Dios te va a permitir crecer en gracia, crecer en su amor a través de esas debilidades y esas cosas que no son de placer. Dios no se detiene por nuestras limitaciones. Así es. Y de hecho, Dios disfruta poner su gloria en envasos comunes. Pablo nos dice, pero tenemos este tesoro, hablando de los dones, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Está en 1 Corintios 4:7. Vasos de barro, vasos indignos, que han sido llenos de la gloria de Dios, de un tesoro, para que el poder radique en Dios, que usó ese vaso y no en el vaso. Para que sea Dios quien se lleva la gloria siempre, ¿verdad? Así es. Para que esto pueda ocurrir, o sea, para que esto ocurra, debemos seguir nosotros el ejemplo de Pablo en las Escrituras. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. Tenemos que admitir nuestras imperfecciones. Si queremos que Dios nos use, debemos reconocer muy bien quién es Dios y quién somos nosotros. Si queremos que Dios nos use, lo primero que tenemos que identificar en nuestra vida es quién es Dios y quién soy yo como ser humano. Solo somos seres humanos. Recuerda esto. Solo eres un ser humano. Solo eres un hombre, una mujer en esta tierra, débil. Dice la Biblia que somos como la hierba, que el viento cuando sopla la quita y su lugar está y mañana no está. Hoy está, mañana no está y su lugar no tendrá más memoria de ella. Y tenemos la tendencia a hacernos un concepto tan alto de nosotros mismos, todos, que nos olvidamos de este principio de que somos seres humanos, vasos de barro, donde estamos llamados por Dios para que Él manifieste su gracia y su gloria en cada grieta, en cada ¿cómo se dice? Rescabrajamiento de nuestro ser. Allí es donde Dios quiere entrar, allí es donde Dios quiere glorificarse, y allí es donde dice Pablo en 2 Corintios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana, o sea, gozoso, feliz, me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es, y me encanta la actitud de Pablo. La actitud de Pablo, que muchas veces estamos lejos de tomar esa actitud, porque a nadie le gusta ser débil, a nadie le gusta mostrar su debilidad, a nadie le gusta mostrar esas pequeñas grietas que tenemos en nuestras vidas, porque pensamos que si lo hacemos, las personas nos van a mirar diferente, las personas no van a ver de ninguna manera la gracia de Dios en nosotros, sino que tal vez nos van a juzgar. Pero el apóstol dice que Dios puso eso en su vida para que Él no fuera enaltecido y para que la gloria de Dios, para que la gracia de Dios se manifestara todo el tiempo, para que la gente entendiera que el poder en la vida de Pablo no venía de Pablo, no venía de sus estudios, no venía de su carrera, no venía de cuánto había viajado, de quién era, sino que todo lo que había en la vida de Pablo venía directamente de Dios, y que a Dios era quien había que dar gloria. Y tener esa actitud en nuestras vidas es como un diario vivir, es decirle al Señor: Señor, ayúdame siempre a reconocerte a ti en cada momento en mi vida, y a reconocer que en medio de mi debilidad, en medio de mi necesidad, tú estás obrando. Así es. Cuando reconocemos que somos débiles, Dios nos recuerda de que Él es nuestra fortaleza. Amén. Cuando vemos nuestra cuenta de banco y dimos: wow, qué pobre estoy, Dios nos recuerda que Él es nuestra provisión. Amén. Cuando la enfermedad toca la puerta y todo ese complejo de grandeza o de belleza se derriba ante una enfermedad que puede entrar y destruir quizás un poco nuestro cuerpo, Dios nos dice que recordemos que todo obrará para bien y de que Él está en control. Así es. Cuando reconocemos que somos débiles en nuestras propias fuerzas, estamos listos para ver la fuerza de la gracia en acción en nuestras vidas. Y esto es una palabra que queremos que te lleves en esta mañana, de que nuestras debilidades no deben fomentar la crítica, sino animar al compañerismo entre los hermanos. No estamos llamados, la maravilla de la iglesia es que estamos llamados a que cada uno cargue su cruz y siga al maestro. Cada uno entienda que cada persona tiene sus debilidades. No estamos llamados, yo no estoy llamado a criticar a mi hermana, decirle: ay, pero tú eres tal cosa. Estamos llamados para en amor
crecer en amor y para animarnos y el entender de que cada ser humano batalla con una debilidad. En vez de hacernos personas autocríticas y sernos duros con las personas, debe fomentar un compañerismo maravilloso en la iglesia, porque entendemos de que cada uno cojeamos de una pata, como decimos, y que cada uno estamos llamados a través del amor y de la palabra, animarnos, fomentar ese compañerismo, que es lo que Dios quiere en la iglesia. Así es, la palabra del Señor dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Somos llamados a sobrellevar nuestras cargas, a que si el que está a mi lado tiene una debilidad que tal vez no es la que yo tenga, yo no lo critique, sino que yo ore con él, le ayude y que siempre esté a su lado y viceversa. No somos llamados a atacarnos, a criticarnos, a juzgarnos, sino somos llamados a ver en cada momento de la vida de mi hermano que la gracia de Dios está obrando. Tal vez de una manera diferente a como obra en mi vida, porque tal vez mi aguijón no es el mismo tuyo, o no es el mismo tuyo que me estás mirando, pero ciertamente todos tenemos una debilidad, todos tenemos un aguijón, y Dios muestra su gracia de manera diferente en cada uno, pero definitivamente Él muestra su gracia. ¿Cuál es tu debilidad? Muy fácil. Esa cosita en tu corazón, en tu vida, que tú te tapas o la ocultas porque sientes vergüenza que los demás la vean en ti, ese es tu aguijón. Y es lo que dice Pablo, de que está ahí con un propósito, para hacerte recordar que necesitas de la gracia de Dios constantemente, de que no eres perfecto y de que su poder y su gracia se van a desarrollar y a glorificar en tu vida a través de ese detallito del cual tú te sientes abochornado. En la Biblia es un libro que está lleno de grandes hombres de Dios que fueron personas débiles. Por ejemplo, Moisés. Su debilidad era el temperamento. Vemos a Moisés que mató a un egipcio, que golpeó la roca cuando se suponía que tenía que hablarle, al Moisés que rompió de la cólera que tenía justificada las tablas de los mandamientos de la ley. Y no obstante, Dios transformó a Moisés, según la palabra en Números 12:3, en el hombre más manso de la tierra. El poder, la gracia de Dios se glorifica en nuestras debilidades y convierte al final de la historia esa debilidad nos va a convertir en un héroe, en el antihéroe de ese problema. Moisés, un hombre de temperamento colérico, termina siendo, según la Biblia, el hombre más manso de la tierra. La gracia de Dios en acción. Así es. También vemos a Gedeón. ¿Quién no conoce la historia de Gedeón, verdad? Vemos que la debilidad de Gedeón era la autoestima y tenía una inseguridad profunda, a tal punto que cuando él fue a pelear, él pues buscó un ejército superior, y Dios redujo a ese ejército a 300 hombres. Comparado con el gran ejército que venía a pelear contra él, eso era algo irrisorio. Eso era como decir: Señor, pero nos estás mandando a que nos matemos unos a otros. Sin embargo, ahí vimos la gracia de Dios obrando en Gedeón, y Dios calmó su autoestima y la levantó al llamarle varón esforzado y valiente. Amén. Dios sabía que Gedeón tenía una autoestima baja, que era inseguro, y ahí vino la palabra de Dios a levantar la vida de Gedeón. Y le dijo: eres un varón esforzado y valiente. Está en Jueces 6:12. También tenemos a Abraham, ¿verdad? Abraham, su debilidad era el temor. No una, sino dos veces por temor, Abraham mintió diciendo que su esposa era su hermana. Así es. Y que en cierta manera era una medio hermana, pero él lo hizo realmente escondiendo una verdad a medias. Y las verdades a medias para Dios son mentiras. Y no obstante, la Biblia nos presenta en Romanos 4:11 a Abraham como el padre de todos los creyentes. La gracia de Dios sobre su vida, transformando su debilidad, haciendo que la gloria de Dios se manifestase en su debilidad. Así es. Vemos a Pedro, que era impulsivo, de voluntad débil, pero se convirtió en una piedra pequeña, se convirtió en un líder, y fue a él, ciertamente a ese Pedro impulsivo, a ese Pedro que muchas veces juzgamos, porque en el pasaje de Pedro en la barca muchas veces tenemos tendencia a juzgar a Pedro porque se hundió. Pero de todos los discípulos también fue Pedro el único que dijo: Señor, si eres tú, yo voy a ti. Entonces, Pedro era temeroso, era impulsivo. Sin embargo, Dios, ¿a quién se le dio la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Fue a Pedro. Entonces, Dios usa sus debilidades, Dios usa tu debilidad para derramar su gracia y transformar nuestra realidad en algo para bendición. Así es, y vemos al mismo Pedro, siguiendo con Pedro, o sea, Pedro, el que decía la peor palabra en el peor momento,
picaba la oreja sin pensarlo 2 veces. Pedro, el que se atrevió incluso a reprender al mismo Jesús, y esto le costó un regañón, señores, pero terrible. Pedro terminó siendo esa piedra. O sea, realmente no podemos negar quién fue Pedro en la iglesia apostólica, ¿verdad? Con sus debilidades, pero Dios usando Pedro, un hombre que después, el hombre que negó a Jesús, y que vemos un Pedro renovado en el poder del Espíritu, que cuando se para, habla con poder y dice: ustedes fueron los culpables, ustedes lo crucificaron, pero hay aquí la gracia de Dios para sus vidas. Vemos también a David, el adúltero, ¿verdad? Un hombre que planificó el asesinato de una persona, había adulterio en su corazón, había cosas profundas, cosas que hoy diríamos, pero ¿cómo puede Dios realmente decir lo que están hechos de que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Y realmente vemos la gracia de Dios sobre su vida, una gracia que lo transformó, que aún en su pecado obviamente tuvo consecuencias, pero que lo llevó a ser este hombre conforme al corazón de Dios. Así es. Y vemos también a Juan, que era uno de los arrogantes hijos del trueno, que eran tipos rudos, agresivos, insensibles. De todos los discípulos era Juan, el que dice la palabra del Señor, que se recostaba en el pecho del maestro, ¿verdad? Entonces, definitivamente no podemos vernos en nuestras debilidades. Tenemos que vernos tenemos que ver, cuando nos miramos al espejo, no veamos nuestra debilidad. Cuando nos veamos al espejo, veamos la gracia de Dios obrando en nuestras vidas y obrando en esa debilidad que nos hace constantemente acercarnos al trono de su gracia y reconocer que tenemos necesidad de Dios. Sí, a mí Juan me encanta, o sea, porque Juan era de estos los llamados hijos del trueno, como acabo de decir. Y esta gente, señores, eran tan rudos, tan agresivos, tan insensibles. Eran personas sin corazón, se les llamaba. Y cuando vemos que en quién termina siendo Juan, ¿verdad? En el discípulo amado. En un hombre con un corazón tan tierno, tan dulce, con un amor tan profundo por el Señor. Y esta es la gracia de Dios. Esta es la gran verdad que entendió Pablo cuando él dice, por tanto me voy yo a avergonzar de mis debilidades. No, por el contrario, voy a gloriarme. Es como que Pablo dice en otras palabras: hey, todos, chicos, los que me critican, los que tienen que juzgarme, miren, aquí tienen a todo color mi verdad. Aquí tienen a todo color de la pata que yo cojo es esta. La pueden ver, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios por eso, porque el poder de Dios se está glorificando en esta debilidad que yo tengo. Amén. Y eso es maravilloso. Eso es lo que Dios, esa es la sinceridad que yo ruego a Dios que me dé a mí en mi vida. Ruego que Dios nos permita tener como iglesia, porque no queremos ser una iglesia de gente hipócrita, una iglesia de gente que vive una mentira, un cristianismo falso. Todos estamos rotos, todos necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Todos tenemos pecados y defectos. Y cuando pecamos y metemos la pata es cuando más tiene que abundar la gracia. Cuando tu hermano peca y cae es cuando más tienes que acercarte, es cuando más tenemos que llamarlo, es cuando más tenemos que tomar el teléfono y decirle: hey, estoy aquí, ¿qué pasó? No es cerrar la puerta y tomar esa posición hipócrita donde creemos que somos mejores. Así es. Que Dios nos ayude, amigos, hermanos, a entender de que este es el corazón de Dios. Esto es lo que Pablo está enseñando a la iglesia, y que ser discípulos es reconocer nuestra vulnerabilidad. Amén. Ser discípulos de Jesús es reconocer que eres frágil, es reconocer que eres débil, que tienes pecados, que estás batallando, que muchos tenemos cosas terribles, ideas terribles, que el pastor que es tu pastor también batalla y tiene situaciones en su vida que está llevando a la cruz constantemente, y que lo que tiene que abundar en la iglesia es un espíritu de amor, de fraternidad, donde nos abracemos y lloremos juntos. Así es. Lloremos juntos a Dios y demos gracias, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Es tiempo de que los cristianos nos quitemos nuestras máscaras. Así es. De gente perfecta, de gente intachable, y que entendamos la simple realidad de quiénes somos tú y yo. Si tú quieres saber quiénes somos tú y yo, simplemente léete Efesios 2, vas a descubrir quién eres realmente. Dios te pone en perspectiva perfecta en ese pasaje. Así es. Criaturas frágiles que necesitamos de la gracia y el perdón de Dios en nuestras vidas. Y solo entonces
Solo entonces, cuando reconozcamos eso y nos despojémonos de nuestra hipocresía, de nuestra religiosidad, de esos conceptos donde queremos aparentar cosas que no somos, cosas que no tenemos, es cuando seremos verdaderamente fuertes. Amén. Pablo mostró ser vulnerable en todas sus cartas y lo dijo con sinceridad. En Romanos 7 nos habla de sus fallas. Él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago yo. Pablo, el de la gran revelación que vio el cielo, dice, yo hago lo que no quiero hacer. Esas son mis fallas. Él mostró sus sentimientos. Él dice en 2 Corintios 6:11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Fue un hombre que habló, o sea, yo no, ¿por qué ser cristianos que ocultamos la verdad de nuestros sentimientos? Cuando dice la Biblia en Hechos 2 de que se sentaban a la mesa los cristianos a comer con alegría y sencillez de corazones, era porque se sentaban sabiendo quién era el que estaba al frente. Así es. Y no hay una cosa que yo ame más en esta vida de saber quién se sienta frente a mí. Y para eso no tenemos que pretender cosas que no somos. El evangelio es sinceridad. Y sinceridad no significa perfección. Así es. Sinceridad significa yo soy así, este es mi problema. Es que mientras estemos en este cuerpo no vamos a tener perfección. O sea, Jesús fue el único perfecto. Y pretendernos nosotros perfectos es engañarnos a nosotros mismos. O sea, vivir una vida engañados y tratar de engañar a los demás. Pero sabes que a los demás no los vamos a engañar. Podemos vivir engañándonos nosotros, pero a Dios no lo engañamos porque Dios nos conoce. Entonces es mejor ir delante del Señor y decir, Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi aguijón, tú conoces mi debilidad, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a reflejar tu amor, que tu gracia sobreabunde y que yo entienda que tu gracia es suficiente, que no necesito nada más para vencer, solo tu gracia es suficiente. Pablo habló de sus frustraciones. 2 Corintios 1:8. El gran apóstol tenía frustraciones. Pues Pablo era humano. Él dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El gran Pablo pensó que se moría. Pablo habló de sus temores en 1 Corintios 2:3. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No podemos seguir viviendo este cristianismo donde nos presentamos como personas de otra galaxia. Yo soy pastor, pero soy un hombre y lucho con las mismas tentaciones y pruebas que lucha cualquier hombre en este planeta. Tengo las mismas debilidades que tiene cualquier hombre en este planeta. Lo mismo para ti, mujer que escuchas. Exactamente lo mismo. La única diferencia es que tú y yo entendemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Y que su gracia obrará en nuestro favor. Y de que su gracia obrará en nuestro favor y hará de todo este desastre cósmico que es nuestra vida, hará algo hermoso. Amén. Y que todo este desastre cósmico que es nuestra vida, todo eso que nos sentimos avergonzados que pasa en nuestro corazón, Dios lo tornará en bien. Y todo eso obrará en bien a todos aquellos que hemos sido llamados conforme a los propósitos de Dios. Ser vulnerable es un riesgo. Es riesgoso porque muchos te van a criticar cuando tomas fuerza y decisión bajar las defensas. Cuando normalmente coincidimos en una iglesia y vamos a un lugar por primera vez, todos vamos con una armadura, pero peor de la que vamos a la guerra. El que se pase 1 milímetro a este terreno mío, le vuelo la cabeza. Así somos. Al que me diga una opinión que no le corresponde, a ese mismo no le hablo más nunca, ni lo saludo más. Vamos con esa armadura. Pero Pablo no nos manda a eso. Vemos en Pablo. Solamente piensa, siempre compárate con Pablo en este aspecto. ¿Quiénes somos nosotros comparados a la profundidad espiritual que Pablo tuvo? Y Pablo se abrió así, sin vergüenza, o sea, sin complejos. Miren, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, muchachos, no hay más nada. Esto es lo que hay. Amén. La ofensa va a llegar, muchos no van a comprenderte. Cuando reveles tus fallas y tus sentimientos y tus frustraciones y tus temores, muchos te van a rechazar y te van a criticar. De hecho, Pablo escribe 2 Corintios 12 en respuesta a estos cristianos falsos, a estos cristianos hipócritas que lo criticaban porque él se mostraba tal cual era.
pero el beneficio de la vulnerabilidad en tu vida, de revelar quién eres tú realmente, vale la pena. Tiene muchos resultados. En primer lugar, te va a ayudar a liberarte emocionalmente, va a liberar el estrés de tu vida, va a desactivar tus temores y va a ser el primer paso hacia tu libertad absoluta, hacia la libertad que Dios quiere darte de esas cosas que también te avergüenzan. Recuerda que la humildad no es negar tus fuerzas o ponerte por debajo de otros. Eso no es ser humilde. Humildad es ser honestos acerca de tus debilidades. Así es. Eso es ser humilde. Ser honestos acerca de tus debilidades. Así es. Tampoco es que ahora vamos a andar por la vida con un cartel escribiendo todas nuestras debilidades, así como cámaras, luces, acción, sino esto nos está hablando de que, o sea, nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, y si un hermano viene a nosotros con la misma debilidad, no le juzguemos, porque nosotros mismos también las tenemos, porque muchas veces mantenemos esa apariencia de súper fuertes o súper santos o intocables, pero como humanos estamos batallando con estas debilidades, y cuando vemos que hay hermanos que están batallando con la misma, en lugar de mostrar compasión, en lugar de mostrar la gracia de Dios, entonces juzgamos, herimos, criticamos, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestras debilidades, que reconozcamos cuando un hermano viene a nosotros en humildad a compartir una carga porque ya no puede más, porque es una debilidad que lo agobia, que simplemente necesita socorro, necesita ayuda, que no nos pongamos en modo en modo juez, sino que podamos decir, ¿sabes qué? Yo también lucho con esa debilidad. No creas que nosotros somos más santos, más fuertes. Nosotros también luchamos tal vez con la misma debilidad o con alguna otra, pero te voy a dar la clave. Te voy a enseñar cómo yo vivo mi día a día sabiendo que Dios puede obrar y que Dios obra y que Dios se glorifica, que su gracia es suficiente en medio de mi debilidad. Esa es la clave para que nosotros podamos ofrecerles a otro ese aliento, esa palabra de amor, de compasión, que los lleve constantemente a los pies de Cristo. Recuerda esto, mientras más sinceros somos, más recibiremos la gracia de Dios y más recibiremos la gracia de los hombres también. Así es. ¿Sabes por qué? Porque ser vulnerable es una cualidad que todos los seres humanos aprecian y somos naturalmente atraídos por los humildes. Cuando a ti se te acerca una persona que es toda arrogante y te dice, no, porque yo sí, tú tiendes a rechazar, a repeler a esa persona. Pero cuando a ti viene alguien y se acerca con humildad, tú quisieras darle tu casa, tu vida, si pudieras. Porque la humildad atrae, la humildad une, la humildad junta. Las tensiones o las pretensiones separan, pero la autenticidad, iglesia, atrae. Y el ser vulnerable es la llave que nos abre la puerta, primeramente, a la intimidad con Dios y a la intimidad con las personas. Si tú quieres crecer y conocer y ser íntimo con Dios, busca la humildad. Sé humilde. No pretendas ser cosas que no eres, porque dice la verdad, aquel que diga que no es mentiroso, bueno, aparte de que aquel que diga que no peca, aparte de que no peca, es mentiroso también, ¿verdad? Nuestras fortalezas crean rivalidad, pero nuestras debilidades, escucha esto, corazón, nuestras fortalezas crean rivalidad, o sea, de las cosas que tú te sientes, wow, estos son, eso crea rivalidad, competencia, pero esas cosas que son tus debilidades, eso crea comunión, eso crea unidad, eso crea fraternidad, crea lazos profundos, y eso es lo que quiere Dios, primeramente desarrollar en el liderazgo. Así es. Desarrollar en toda la iglesia, porque la cualidad esencial para el liderazgo no es la perfección. Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente creíble. Gente creíble. ¿Y cómo puedo ser yo creíble? Te pregunto, ¿cómo puedes ser tú creíble? ¿Cómo puedes ser tú creíble, tú que me escuchas? Hay una sola respuesta: no pretendiendo ser perfecto, sino ser honesto. Así es. Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente honesta. Pablo nos grita entonces, terminando este pasaje, terminando este mensaje, él nos grita: gloríate en tus debilidades. Gózate, celebra tus debilidades, porque el poder de Dios se está perfeccionando
Amén. Amén. Y cuando quien entiende cada debilidad, porque dice, somos un trofeo de la gracia de Dios. Por eso cuando Amén. Satanás viene con sus acusaciones, ¿qué tenemos que hacer? Adorar al Padre. Así es. Recordemos que Jesús es quien nos dice, es quien entiende cada una de nuestras debilidades, como dice la palabra, y que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras debilidades, Amén. como nos dice la palabra. Por lo tanto, iglesia, por lo tanto, amigo, yo me gloriaré, Así yo es. celebraré la gracia de Dios en mi vida, haciéndome fuerte a través de mis debilidades. Y por eso, para terminar, podemos decir la parte más importante de este pasaje de 2 de Corintios 12, que se la quiero leer. 12:9. 12:9. Y es por eso que dice la palabra. Espérense, me perdió la cita aquí. ¿Lo quieres acá? Y aquí lo tengo. Por eso terminamos con esta frase, que es como Pablo resume este capítulo tan glorioso. Y él dice, porque soy débil cuando soy fuerte. Así es. Amigo, mi hermano que me escuchas, somos fuertes cuando somos débiles. No olvides nunca que estás llamado a vivir por la gracia de Dios. Amén. A vivir en su verdad, a no aparentar cosas que no somos, simplemente reconocer que por gracia hemos sido amados, por gracia tenemos que amar a nuestros hermanos. Amén. Y de que en esa multitud de vasos rotos y frágiles que somos todos, Dios va a formar algo poderoso, algo glorioso, su iglesia, que somos tú y yo. Así Que es. Dios te bendiga, esperamos que esta palabra te haya bendecido. Amén. Cuando el enemigo venga con sus acusaciones, con sus mentiras, a recordarte, cuando venga ese aguijón a recordarte que eres débil, alégrate. Ujú. Celebra a Dios por eso. Da gracias por tu debilidad, Así es. porque Dios te está haciendo fuerte Amén. y te está acercando mucho más a Él, a conocerle más a Él a Así través es. de ese problema. Cuando eso pase, simplemente, tienes el aguijón ahí activo, mortificándote, que no te deja hacer nada. No centres tu vista en el aguijón, no centremos nuestras emociones, lo que somos en mirar el aguijón, sino que escuchemos la voz de Dios a nuestro corazón que nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Amén. Y bueno, esperamos que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Amén. Y los dejamos con los anuncios de nuestra iglesia para esta próxima semana. Te damos un fuerte abrazo. Amén. Gracias por haber participado con nosotros en esta mañana. Que Dios te bendiga. Disfruta este domingo. Así es. Sal a tomar el sol con tus hijos, con tu Solecito. familia, a disfrutar en familia, a gozarte de todas las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Así es. Un fuerte Dios te abrazo. bendiga. Que Dios te bendiga. Bye. Chao. Esperamos que tú y tu familia hayan pasado un hermoso tiempo. Si desean compartir más junto a nosotros, nos conectamos en línea durante la semana. Como iglesia creemos que el verdadero ministerio ocurre en las calles de nuestra ciudad y en los hogares de las familias. Por eso les invitamos a participar de manera presencial o dando una donación al proyecto Ad Fontes, en el cual organizamos actividades de implicación social en nuestra comunidad, con el objetivo de aliviar el aislamiento social y la pobreza, y sobre todo compartir el evangelio fuera de las paredes del templo. Inscríbanse hoy mismo a Ad Fontes. y van a experimentar el gozo de servir a los que no pueden darnos nada en cambio. El gozo de ser una iglesia en las calles de nuestra ciudad. Que el Señor los bendiga y los esperamos en Escritura. Una iglesia familiar.